¿En qué marco nos movemos? Nos movemos en un marco de crisis de gobernanza de la democracia representativa en todo el mundo. Vale con Estados Unidos, vale con lo que ha pasado en Austria, vale con las últimas elecciones de Italia. Le puedo seguir poniendo 1000 ejemplos. Lo que hemos considerado durante tantos años, que la democracia se fundamenta en la centralidad. En torno al centro se articulan las mayorías, incluso que son las clases medias las que sustentan y hacen poderosas y fuertes a la democracia. En este momento eso está en crisis. Entre otras cosas porque el propio modelo de la economía global es un modelo que está produciendo una desigualdad. Por cierto, en el Foro Económico Mundial ya se dijo en febrero, una desigualdad que plantea problemas de sostenibilidad. Y yo no estoy hablando de ideología. Socialismo del siglo XXI, que a veces se presenta como un socialismo del siglo XIX, diría Fernando Enrique Cardoso, como una utopía regresiva, ¿no? Pero no estoy hablando de la ideología. Más bien en eso me acerco a lo que ha dicho hace poco tiempo Evo Morales, y decía, no, la ideología está bien, pero si no da de comer, no parece que esté tan bien, ¿no? Y era una buena aproximación a decir, usted, no utilice la ideología como una coraza para echar la culpa a los demás de sus fracasos como gobernante, de su gestión económica, etc. Por tanto, digo, no es tanto que haya un ciclo que está cambiando, porque vamos a ver, a mí me gustaría saber cuántas empresas ha estatalizado Lula da Silva durante su periodo en Brasil. Pocas, ¿verdad? Ninguna, vale, esto. Y todo el mundo tiende a decir, Brasil, Argentina, bueno, todos, el modelo es el venezolano, el socialismo siglo XXI y tal. Bueno, pues no lo es. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué le va a pasar a los gobiernos? Los gobiernos que estaban en el poder en la crisis, en la implosión de Lehman Brothers, pagaron algo que no era su responsabilidad, pero la pagaron. Los gobiernos que han ejercido el poder en la crisis de las materias primas, en la bajada de las materias primas, lo van a pagar. Muchos de ellos tienen un color ideológico más o menos a la izquierda. Pero coincidiría conmigo que lo están pagando más caro los que se alinearon en el modelo del socialismo del siglo XXI que los que no lo hicieron. Por ejemplo, que yo la verdad es que no se alinearon. Dice, vamos a ver, con todo respeto a Venezuela, me cuesta trabajo porque no parece que perdió la credibilidad. Lo que ha pasado en Venezuela no ha pasado en ningún otro país de la región, ¿vale? Por eso la situación de Venezuela es una situación límite que exige una respuesta y ojalá que sea por el diálogo. Pero cada vez que comparan Venezuela con Argentina o incluso con Ecuador o con Bolivia, digo, no, lo que ha pasado en Venezuela no ha pasado en ningún lado. Punto. Lo que está pasando en Venezuela. Sí, lo que ha pasado, quiero decir, como modelo acelerado por el problema de la caída del precio del petróleo, etc. Hay un factor común. En Venezuela salieron de la pobreza extrema, mucha gente. Claro, el gobierno que los hace salir en un determinado periodo se lo apunta, pero lo mismo se lo podía haber apuntado Santos en Colombia, porque también salieron mucha gente de la pobreza. Era el mismo modelo. Hombre, no parece, ¿no? Ahora las cosas están más difíciles y hay que... No, digo, se ríen por ahí, es que hay algunos que dicen que sí, ¿no? Que Santos se está contagiando de no sé qué cosa. Hay de todo, ¿no? La política, como es poliédrica, da para todo, incluso para abusar del lenguaje, es decir, cada uno la barbaridad que se le ocurra, como yo ahora. Estoy diciendo todas las que se me ocurren. Pero no se crea que aquí va a acabar el tema de Venezuela. Sí quiero cerrar la ronda. Volver a su pregunta, la esencia de su pregunta inicial, si al final del ciclo, eso que estamos. Yo diría con relación a esa parte de la pregunta, es que sí estamos en un final de ciclo, inicio de un nuevo ciclo, que es un nuevo normal, de menor crecimiento para América Latina como un todo, en cuanto no cambiamos el modelo de negocio, la plataforma, la diversificación de nuestra economía. Y como vemos, los dividendos de las reformas de los 90 están terminados. Entonces, básicamente, la región latinoamericana necesita un paso más allá. Y como vemos en propio Chile, visito cada 15 días Chile, es muy difícil de encontrar
y suplantar las demandas sociales que tiene un país en un ambiente de crecimiento más bajo. El rule of thumb es mitad del crecimiento que hemos tenido en el ciclo de commodities anterior y con ingresos fiscales menores. Ese otro aspecto del escenario. Entonces, para crear una salida más fácil, los gobiernos necesitan de hecho aprobar las reformas tan necesarias para aumentar lo que decía Felipe González, la productividad, la inversión, atraer inversión para el país y consecuentemente generar crecimiento económico y bienestar para la población, para no generar las protestas que hemos visto con menores grados de violencia, ¿no? En el caso de Venezuela, un caso aparte, demandando mejores servicios públicos de calidad. Entonces hay optimismo, hay oportunidad de mejorar mucho en América Latina y vemos que en los rankings de competitividad global, infelizmente, hemos underperformed. Y cuando vemos Brasil, por ejemplo, el número de 75, Argentina, 106, Chile es mejor de nuestra región en el ranking de 35, vemos que esta encuesta tenemos que trabajar para mejorar esas condiciones de nuestros países. Entonces digo que estas crisis, que su pregunta nuevamente, generaron sí oportunidad de cambio, principalmente cambio político, que sé que vamos a discutir más en secuencia, lo que pasó en Argentina con un gobierno más market friendly, o que pasó en Brasil con impeachment constitucional de la Dilma Rousseff, que está pasando en el Parlamento de Venezuela, y etcétera. Creo que es un cambio para mejor. Enseguida ¿no? vamos a hablar de Venezuela. En cualquier caso, ya que menciona Brasil, un segundito, me gustaría, usted menciona juicio político de Dilma Rousseff. ¿Es esto lo que está pasando en Brasil, una pelea dentro del partido o va a ser una oportunidad para que realmente cambien las cosas en Brasil? Yo veo como una oportunidad. Esa crisis, como los chinos, el mismo símbolo, crisis, oportunidad, el mismo símbolo. Yo veo que ese modelo exhaurido del socialismo del siglo XXI, del populismo, que vendió una cosa a la población, entregó otra completamente distinta, no tuvo éxito. Entonces, en cuanto mantuvieron las reformas, equilibrio fiscal, toda parte de inflación, los pilares que Fernando Henrique Cardoso dejó, eso fue bien, especialmente un ciclo económico favorable. Pero cuando cambió eso, había una rejección de 75% por parte de ese gobierno. Entonces, dentro de la Constitución, se cambió, se hizo todo el proceso de expurgo de la presidenta, que demuestra la fuerza de las instituciones y la madurez de la democracia brasileña para, en agosto, oficializar este impeachment, tener un gobierno de transición que haga las reformas necesarias para dejar un legado para que Brasil vuelva a tener un crecimiento sostenible dentro de su plataforma democrática. En el caso, si me permitirá decir que, dado el nivel de corrupción o de casos que planean sobre miembros del Congreso, parece que va a ser una cosa harto complicada. Señor Fernández. Solamente para puntualizar acerca de si en América Latina asistimos en estos momentos a un fin de ciclo. Yo comparto más con Felipe con la idea de que asistimos a un fin de ciclo a escala mundial. Y podemos verlo, por ejemplo, en el caso de Europa, a partir de la crisis financiera con Lehman Brothers, 2008, hasta el año 2015, 23 elecciones fueron celebradas en Europa y de esas 23, 21 gobiernos las perdieron. Podía ser un gobierno de derecha, ganaba la izquierda. Si estaba la izquierda en el poder, ganaba la derecha. Francia, estaba Sarkozy. Sarkozy pierde y llega el Partido Socialista con François Hollande. Pero hoy día, ¿verdad? Usted nota, digamos, cómo la extrema derecha del Frente Nacional, de la familia Le Pen, amenaza con poder ganar hasta las próximas elecciones. Usted toma el caso de España. Estaba el Partido Socialista Obrero Español gobernando cuando llega la crisis. Bueno, la crisis trae al poder al PP, pero la crisis a su vez ha engendrado nuevos actores políticos no conocidos, pasando previamente por las protestas sociales, el movimiento de los indignados en Europa y especialmente en España. La credibilidad de los que han gobernado. Pero es por el impacto de la crisis. En ausencia de esa crisis no se da ese fenómeno. En los propios Estados Unidos vamos de un extremo al otro, desde el movimiento Occupy Wall Street hasta Donald Trump. Eso hablaremos al final del debate. Tienes que conectar el tema político con el tema económico. La mala economía siempre trae mala política. Y parte de lo que se está...
¿No sería la mala política que trae la mala economía? Las dos, pero en este momento la mala economía y la crisis económica destapó una serie de problemas políticos y problemas de gobernabilidad. Yo quiero retomar, no es que quiera llevarte al tema político, pero voy a retomar algo de lo que dijo Felipe que es muy importante. El telón de fondo de lo que está pasando políticamente aquí en la región es una crisis del sistema de representatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que están fallando los partidos, que están fallando el sistema presidencialista, que es de los pocos regiones en el mundo donde subsiste el sistema presidencialista, y a mi juicio hay unos poderes fácticos que están alterando fuertemente la gobernabilidad. Son actores que están haciendo política, grupos mediáticos, grupos económicos, jueces que están metidos a hacer política, judicializando la política, organizaciones no gubernamentales. Esos poderes fácticos están haciendo política sin responsabilidad política y en ausencia de los partidos. Así como le venden a uno hoy día leche sin lactosa y azúcar sin fructuosa y cerveza sin alcohol, ya le están vendiendo política sin políticos, que es una manera de acabar con la política. Pues precisamente donde parece que a veces es difícil comprar es en Venezuela. Ahora que decía usted lo de las ventas, y permítame el juego de palabras fácil. Señor González, usted mencionaba Venezuela, creo que es un tema que es el más grave que hoy tiene desde el punto de vista político la región. En eso creo que nadie en este panel disiente. Hay una propuesta de diálogo. Hay quienes dicen que diálogo es darle respiro a un gobierno que necesita tiempo. ¿Usted está a favor de ese diálogo? Sí, y además con respuesta a esa inquietud, sí, claramente sí. Y además me sorprendía porque al final cambiamos este panel. Solo quiero decir algo, por favor, para que no quede como que yo lo consiento. No hay nada peor que un populismo de izquierda más que un populismo de derecha. Así que este rollo de que el populismo es de izquierda, que se lo pregunten a Donald Trump, que le voy a hacer un monumento y darle las gracias porque está demostrando al mundo que puede haber un populismo xenófobo, excluyente y desde luego muy de izquierda no, para entendernos. Por tanto, aclarado esto, que me parece repugnante el populismo de uno u otro signo, en Venezuela hace falta diálogo, punto y coma. Pacto, punto y coma, reconciliación. Si es diálogo para ganar tiempo, quiera ganarlo quien lo gane o quien pretenda ganarlo, tiene que saber que lo único que no tiene Venezuela es tiempo, que el tiempo se agotó, que el diálogo es el mejor de los mecanismos imaginables en una sociedad muy crispada y muy dividida, el mejor para pactar acuerdos respecto de las crisis, hay una triple crisis que tiene el país, pero que no queda tiempo. ¿Pero qué debe incluir ese diálogo? Porque hablar de diálogo es muy bonito. Yo creo que nadie está en contra del diálogo. Nadie está en contra. ¿Cómo va a estar en contra del diálogo? Ellos lo saben y llevan su hoja de ruta. Si a mí me preguntan, el señor director general de UNASUR y los mediadores que han puesto sobre la mesa la necesidad del diálogo, que digan lo que digan, por primera vez ha aceptado el gobierno de Venezuela sentarse a dialogar. Bueno, como hay mucha crispación, es decir, sin condiciones. Es verdad que para dialogar no hay que poner condiciones, salvo que se considere una condición que se cumpla la Constitución. Eso no es una condición. ¿Y eso se está cumpliendo ahora? No, yo creo que no. Por eso digo, se puede avanzar. Vamos a ver. Yo veo, con perdón, no lo hemos hablado, y me reservaré para hablarlo en algún momento. Eso es. Vamos a hablar después. Yo veo que hay una crisis institucional gravísima, pero no es la crisis institucional tan grave porque afecte a 30 millones de venezolanos como la crisis socioeconómica y el agobio de la escasez. Esa afecta a 30 millones. Pero la crisis institucional afecta a todos porque es instrumental. La Asamblea no funciona. Pasa lo contrario de los jueces estrellas. Allí los jueces se estrellan porque están a la orden del Ejecutivo. No son estrellas. Hacen lo que le dice el Ejecutivo. 19 leyes apoyadas por el Parlamento recién elegido en diciembre, 18 declaradas inconstitucionales.
No pueden tener más capacidad de acierto. Por lo tanto, hay un sándwich institucional. Lo digo de manera distendida. Hay que acabar con eso. Hay que pactar que se cumpla. Lo mismo que en el tema socioeconómico. Voy primero con Pero Fernández es que y luego para con... enmarcar un poco, porque aquí nos toca, como dice Felipe Real, nosotros estamos promoviendo el diálogo.